determinar esto en las manos del Eterno. Bendito sea nuestro Padre, nuestro Rey, el Elohim de Israel. Y bueno, le agradecemos porque en su inmensa bondad y en su gran compasión nos permite reunirnos para el estudio de la Torá. En este tiempo donde nosotros buscamos el acercamiento, queremos vivir de acuerdo a lo establecido y ordenado en la Torá, y por eso que en este momento entregamos este tiempo, que el Eterno pueda bendecir a cada uno de nosotros y este tiempo de enseñanza y de participación, para que de esa manera vaya edificándose el ser interior, el hombre interno que en cada uno de nosotros se va formando, a fin hasta que lleguemos a la estatura perfecta en cuanto al servicio de nuestro Creador. Le agradecemos por este tiempo y que en cada una de nuestras ciudades, de nuestras nacionalidades, el Eterno permita también traer bendición y la luz de su Torah. Baruch Hashem. Bien, amén. Bueno, vamos a comenzar entonces estudiando esta porción. Esta es una de las porciones muy interesantes. Hay mucho misticismo, hay mucha enseñanza interna, a pesar de que Parashat Terumá va a hablar sobre la construcción del Mishkan. Sin embargo, hay una enseñanza muy profunda, interna, para todos aquellos que venimos a conformar verdaderamente aquel pueblo que está buscando ese acercamiento con el Creador. En ese sentido, tenemos entonces aquí el texto con el cual vamos a comenzar. Como les decía, es una parashá muy interesante. Habla de aspectos materiales en la construcción del santuario, pero en realidad la enseñanza va mucho más allá de poder simplemente comprender estos aspectos en el aspecto literal o material. Como ustedes se van a ir dando cuenta, en sí lo que demanda esta porción de la Torá es una construcción interna nuestra para el servicio de nuestro Creador. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 25. En Shemot 25:1 comienza Parashat Terumá y dice así: Hashem habló con Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda, y de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar tomaréis mi ofrenda. Entonces, bueno, antes de poder establecer lo que representa esta porción de la Torá, algo muy importante que nosotros debemos entender, y volvemos al aspecto de que esta porción de la Torá no es cronológica en cuanto al relato que viene desarrollando la Torá. Hay dos opiniones, pero vamos nosotros a presentar ambas. Sin embargo, cada uno de nosotros tendrá la responsabilidad de poder decir, bueno, yo creo que nos apegamos a esta, o yo me apego más a este tipo de interpretación. Sucede que esta porción de la Torá viene después de la Parashá Mishpatim. Y Mishpatim es una porción de la Torá que está muy ligada a lo que representa la Parashá Yitro. En Parashá Yitro lo que nosotros vemos es la revelación de Hashem a través de las 10 declaraciones, los Haseres Hadibrot, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Pero inmediatamente la Torá empieza a hablarnos de Parashá Mishpatim, hablándonos acerca de muchas regulaciones que el pueblo de Israel tiene que aprender a absorber y a convivir y a desarrollar en su convivencia como miembros de un pueblo, el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. Si nosotros siguiésemos el orden cronológico, vemos que en la Parashá Mishpatim termina diciendo que Moshe sube 40 días, se sube al monte con 70 ancianos, van Nadab y Abihu también, a Aharón y los ancianos, pero luego el Eterno llama a Moshe que ascienda, los otros acompañantes no pueden ascender, y luego de 7 días de que Moshe asciende, Moshe dice el texto de la Torá en Parashá Mishpatim, que va a estar 40 días y 40 noches en el monte, en la montaña,
donde Hashem le va a hablar cara a cara y le va a revelar claramente cada uno eh, de los preceptos. Es más, después de esos 40 días y 40 noches, el Eterno le va a entregar las tablas de la ley. Ok, así termina la Parashá Mishpatim. Pero sucede que después del capítulo 24 de Shemot, viene e incorpora este tema, el de la Parashá Terumá. Y la Parashá Terumá va a empezar hablando sobre una ofrenda, como lo podemos leer. Se habla aquí acerca de una ofrenda. Pero esta ofrenda tiene una particularidad, como lo vamos a ver en el verso 8. Si vemos ahí abajo en el verso 8, dice, y ellos me harán un santuario para que pueda habitar entre ellos. Entonces, hay algo aquí que no está encajando. ¿Por qué? Porque de pronto sabemos nosotros que Moshe sube los primeros 40 días y 40 noches, que es en Parashá Mishpatim, para recibir las instrucciones de la Torá y para que le sean entregadas las tablas de la ley. Nosotros sabemos que cuando Moshe desciende, después de esos 40 días, porque el Eterno le dice que tiene que descender, el pueblo se desenfrenó, está haciendo cosas indebidas, desciende Moshe y nos topamos con el asunto, cronológicamente hablando, de la construcción del becerro de oro, cosa que hasta este momento no se nombra en la Parashá. Por lo cual vemos que Parashá Terumá no está ubicada cronológicamente, no viene a continuación del pecado del becerro de oro, y eso, para ponerlo en contexto, ni siquiera la Parashá Terumá viene inmediatamente después del pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque cuando sucede el pecado del Het Aegel, el pecado del becerro de oro, Moshe Rabenu nosotros nos vamos a adelantar un poquito a Parashá Kitise. Moshe Rabenu va a terminar con los idólatras y va a consagrar a los levitas y especialmente a la familia de Aarón como Cohen. Y luego va a volver a subir al Eterno a pedir que el Eterno los perdone, porque el Eterno pensaba destruir a todo el pueblo de Israel. Y Moshe sube otros 40 días y 40 noches hasta conseguir el perdón del Eterno. Vuelve Moshe de los segundos 40 días y 40 noches hacia el pueblo, y el pueblo escucha que el Eterno los perdonó. Pero aparentemente el pueblo como que sí escuchó de Moshe que el Eterno los perdonó, pero no estaban convencidos de que el Eterno los había perdonado. Sucede que nuevamente Moshe sube por tercera vez al monte, 40 días y 40 noches, y esos últimos 40 días y 40 noches son donde recibe nuevamente instrucciones del Eterno y las segundas tablas de la ley. Nosotros sabemos que las segundas tablas de la ley, Moshe Rabenu las va a recibir en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Cuando desciende Moshe con el perdón y la muestra del perdón son las tablas de la ley, ahí es cuando Moshe también había recibido instrucciones de cómo se construiría el Beit HaMikdash, cómo se construiría el Mishkan. Entonces, esta porción de la Torá ni siquiera está ubicada cronológicamente después del pecado del becerro de oro, sino que esta porción de la Torá viene a ubicarse inclusive después de Yom Kippur. Si sabemos nosotros que en Shavuot el pueblo de Israel recibió la Torá, 40 días después estamos en el 17 de Tamuz, que es cuando se hizo el pecado del becerro de oro. Pero esta Parashá Terumá está después del 10 de Tisri, por lo cual no es cronológica la Torá. Volvemos a presentar aquí una evidencia que la Torá no se enfoca en aspectos cronológicos, en eventos consecutivos, sino que la Torá lo que trata a nosotros de transmitirnos siempre son enseñanzas que nosotros debemos llegar a comprender, debemos llegar a recibir para comprender todo lo que se viene después. Antes de hablar, por ejemplo, de la transgresión que hizo el pueblo de Israel, lo que la Torah está haciendo es preparándonos internamente para que nosotros, cuando escuchemos lo que hace el pueblo de Israel con el becerro de oro, negando de esta manera la creencia fiel en Hashem, entonces es que nos prepara la Torah a través de esta porción de la Torah. Y volvemos entonces a manifestar lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que la Torah no trae cronológicamente los eventos uno tras de otro, sino que trae los temas que nosotros necesitamos comprender para luego tal vez entender de mejor manera lo que van a ser los eventos que van a transcurrir o van a ocurrir
en esta situación. Ok, bien. Dicho esto, entonces veamos lo que está establecido acá. Bienvenidos a todos los que están ingresando a la sala de estudio Baruch Hashem. Estamos dando las primeras directrices sobre esta parashá. Estábamos diciendo que el orden cronológico de esta parashá no viene a ubicarse después de la entrega de los 10 mandamientos, sino esta porción de la Torá viene después de Yom Kippur. Y decíamos que la Torá no se enfoca en eventos cronológicos, sino más bien en preparar nuestro corazón a fin de poder entender los eventos que más adelante se van a poder relatar. Entonces comenzamos con esta parashá. Bueno, la primera opinión que nos dicen los sabios, esto ocurrió después de que Moshe Rabenu recibió las segundas tablas de la ley. Inmediatamente después de esto viene cronológicamente esta parashá Terumá. Y otros dicen no, la primera vez que subió los 40 días y 40 noches es que Moshe recibió la Torá. Entonces, ¿cómo? Esta parashá viene después del 17 de Tamuz o viene después del 10 de Tisri. Y lo que hemos dicho nosotros, que en realidad esta parashá, como lo vamos a ir evidenciando, viene después del 10 de Tisri y no del 17 de Tamuz, que es cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro. Ok, entonces empezamos. Los primeros dos versos dicen así: Hashem habló con Moshe diciendo, habla a los de Israel, a los hijos de Israel, que tomen para mí una ofrenda, de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Entonces nuestra parashá se refiere a las donaciones para la construcción del Mishkan, ¿no? Y decimos nosotros que la construcción del Mishkan, esto se va a manifestar evidentemente después del pecado del becerro de oro. Esta porción evidentemente se lee después la parashá Yitro y Mishpatim, y recordemos que la parashá Yitro y la parashá Mishpatim tienen que ver con un poco sobre la entrega de la Torah. Los Atzeres Hadibrot, las 10 declaraciones que fueron reveladas en Har Sinai, y también lo que Moshe Rabenu luego transmite por mandato de Hashem, Har Sinai, acerca de las leyes de Mishpatim, los Mishpat. Bueno, entonces, en esta porción de la Torah nosotros lo que tenemos que tratar de entender son estos temas de por qué el Eterno pide una donación, una ofrenda, ¿no? Esto evidentemente no se refiere a los maaser, a los diezmos o los maaserim van a ser manifestados más adelante. En esta oportunidad está hablando de una donación, una ofrenda. Entonces comienza el pasaje diciendo, diles que tomen una ofrenda para mí. Lo que significa para mí es lo que tenemos que entender. Y Rashi nos va a decir que, citando un Midrash, que la intención era de que fuera hecho en honor del nombre de Hashem. Pero también debemos entender que hay una relación entre el nombre de Hashem y la entrega de las ofrendas de las donaciones. Por eso es que algunos van a hacer unas consultas, van a preguntarle, sobre todo los Tosafot. Los Tosafot son aquellos que analizan las enseñanzas de Rashi y van a hacer una pregunta conocida sobre lo que en algún momento ya nosotros también explicamos cuando se habló acerca de la revelación de la Torá. ¿Por qué el pueblo le va a pedir al Eterno donaciones para la construcción del Mishkan, teniendo en cuenta que el oro y la plata solamente le pertenecen al Eterno? Si solamente estos elementos, como dice Mishleb, la tierra y su plenitud le corresponden, le pertenecen al Eterno, entonces, ¿a qué es lo que se refiere cuando pide una ofrenda? Y bueno, esta es una de las preguntas que nosotros vamos a tratar de responder. Pero también nos llama la atención la redundancia del pasaje cuando dice, diles que tomen una ofrenda para mí, y luego que tomen una ofrenda, que tomen mi ofrenda de aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esto es lo que vamos a ver en esta parte. Fíjense, aquí en primera instancia pide el Eterno que se le entregue una ofrenda y redunda en esta parte con que también se le entregue una ofrenda. Entonces, ¿por qué la redundancia?
En el español, en el idioma en español que nosotros podemos entender con facilidad, este término, esta segunda parte, en realidad no dice mi ofrenda, no se debe entender como mi ofrenda, sino una ofrenda de aquel cuyo corazón lo motiva a entregarla. Eso es lo que debería estar aquí determinado. Una ofrenda de aquel cuyo corazón esté motivado a entregárselo al Eterno. La primera parte, evidentemente, aquí en esta parte de aquí dice el Eterno que se le entrega una ofrenda, pero en el segundo caso, cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar una ofrenda. En realidad, la ofrenda de Hashem. Y esto es algo que nosotros vamos a tratar de explicarlo. Primero, sobre la relación que hay entre la Parashá Yitro, Mishpatim y Terumá, podemos decir que encontramos explícitamente en las declaraciones del Tana de Rebe Eliyahu, en el capítulo 17, dice que el pueblo de Israel le corresponde el reinado celestial y debe tomarlo con alegría. Todo lo que dijo Hashem en el sentido de que el pueblo responde haremos y escucharemos, o haremos y obedeceremos, el Eterno le dice a Moshe, habla a los hijos de Israel y dile que tomen una ofrenda para mí. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Tana del Rebe Eliyahu? Que en el momento que el pueblo de Israel le había expresado al Eterno su disposición a recibir, a escuchar, a recibir y obedecer la Torá, entonces en ese momento, dicen los Jajamim, que subió en el corazón del Eterno, entonces que en ese momento ellos dispongan una ofrenda para poderla entregar para la construcción del santuario. Es interesante, volvemos a decir nosotros que esta parasha no es cronológica. Entonces, ¿por qué los Jajamín dicen que inmediatamente el pueblo de Israel dice haremos y escucharemos? Vino entonces la necesidad de parte del Eterno, o perdón, la motivación por parte del Eterno de que el pueblo de Israel prepare una ofrenda. Y esto es fácil, bueno, no es muy fácil de explicarlo, pero sí de entenderlo. ¿En qué sentido? De que sabemos que el Eterno no se mueve en las dimensiones en las cuales nosotros sí lo hacemos. Para el Eterno, el tiempo y el espacio, es decir, las distancias y el tiempo, no varían. Es decir, que todo lo que la Torá dice, siempre, todo lo que la Torá manifiesta en las Escrituras, siempre va a ser en un tiempo presente del Eterno. Pero para nosotros no. Nosotros que vivimos en la dimensión del tiempo y del espacio, todo lo que dice el Eterno tiene un momento y tiene un lugar. Pero desde la perspectiva del Eterno, esto no sucede así, porque el Eterno en realidad llena el universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es decir, que de un extremo de la creación hasta el otro extremo de la creación, están contenidos dentro de Hashem. Y fuera de Hashem no hay nada, solamente es Hashem. Por eso la Torá, cada vez que expresa una enseñanza, nosotros la debemos internalizar como si fuese una enseñanza que se nos está diciendo en este preciso momento. Por eso cuando el Eterno le pide, dicen los Jajamín, que fue cuando el pueblo de Israel le dijo a Hashem, haremos y escucharemos, entonces en ese momento el Eterno propuso en su corazón de que el pueblo traiga una ofrenda y que cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar debe entregar su ofrenda, la ofrenda para él. Bueno, pero nosotros lo tenemos que ubicar en un tiempo porque nosotros vivimos sí regidos por un tiempo en la dimensión del tiempo y del espacio. Y esto evidentemente va a ocurrir cuando ya Hashem le ha entregado las segundas tablas de la ley al pueblo de Israel. Esto es para el tiempo de Yom HaKippurim o posterior al tiempo de Yom HaKippurim. Es sabido que el propósito del Mishkan era que la presencia divina se posara en el Mishkan y que cree una unión y un vínculo entre el pueblo del Eterno e Israel. Un vínculo constante y perceptible propio de un Mishkan y del servicio que se practicaba tal como fuera explicado por el Rambam. Por ello está dicho en el verso 8, por ejemplo, dice, háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Por lo que queda claro que precisamente este era el propósito del Mishkan. Cuando hablamos del Mishkan, fíjense en el verso 8, en la parte de abajo, es santuario, pero es un santuario móvil.
Cuando hablamos de un Mikdash, hablamos de la casa de Hashem, y esto generalmente reflejado en el Beit HaMikdash, lo que va a construir el rey Salomón más adelante, ya es una casa permanente. Entonces, cada vez que nosotros podamos ver en el texto el término Mishkan, nos estamos refiriendo a un santuario móvil, un santuario portátil, por así decirlo, que demandaba armarlo, erigirlo, levantarlo, y luego cuando el Eterno empezaba a avanzar con las nubes, el pueblo de Israel también desmontaba todo el santuario, ponía las cosas en su lugar y se transportaba. Entonces el Mishkan hace referencia a un santuario del Eterno, pero este santuario del Eterno es móvil de momento porque están en el desierto. Más adelante, en los días del rey David, del rey Shlomo, en los días del rey David se va a ubicar un lugar permanente, y en los días del rey Salomón, Salomón lo va a construir, pero ya por eso no se va a denominar el Mishkan, sino el Beit HaMikdash, la casa del santuario, la casa de santidad. Entonces, cuando dice aquí háganme un santuario, un Mishkan, en el verso 8, para que pueda habitar entre ellos. O sea, el espacio, los contornos son sagrados de la construcción del Mishkan. Pero la finalidad no era que el Eterno more entre cosas materiales, sino que pudiese habitar dentro de cada alma israelita. Tal vez este concepto lo vamos a poder entender un poquito mejor. Los espacios son sagrados. Fíjense, ustedes en sus propias casas o donde viven, tal vez sin saberlo, tienen que saber que tienen espacios sagrados. Estos espacios sagrados son espacios únicos que solamente pueden ser habitados por personas que reúnen ciertas características. Cada ambiente en su hogar, así como está diseñada, seguramente tiene aberturas como ventana y tiene aberturas como puerta para ingresar y para salir. Cuando usted sale por una puerta de uno de los ambientes de su casa, usted cierra la puerta. ¿Por qué cierra la puerta? Porque eso es un mensaje para todos los visitantes. Si en algún momento usted tiene visitas en su casa o tiene familiares o personas que vayan a realizar alguna actividad laboral en su casa, usted cuando cierra la puerta sabe que nadie puede entrar sin autorización a esos espacios determinados. ¿Por qué? Porque esos espacios tienen un nivel de sacralidad para la familia. Una persona extraña, por ejemplo, no puede estar en los recintos de su jardín, de su, vamos a decir así, de su terreno. Es decir, una persona que quiere ingresar al interior de su terreno, empezando por el jardín o por algún patio o algún lugar donde ustedes puedan tener tal vez un parque, asientos para recibir a las personas, la persona no puede ingresar libremente porque se entiende que esos espacios tienen un nivel de sacralidad en el sentido de que le pertenecen a determinado grupo de personas que son los dueños de la casa. Y en la medida que usted los deja ingresar, esa persona, usted le está permitiendo a esa persona a entrar a sus espacios sagrados. Luego de recibirlo, ya sea en el jardín o ya sea en el patio, usted lo va a ingresar a la sala, al living o donde usted lo quiera recibir. Esa persona sabe que al ingresar a esa casa ya no puede, por la santidad que representa o la exclusividad que representa ese espacio a la persona que lo está recibiendo, inclusive en ese lugar tiene que cuidarse de hablar palabras que no corresponden, porque ese espacio no le corresponde al visitante, ese espacio le corresponde a los anfitriones y tiene un nivel de santidad. No se puede hablar cualquier cosa cuando uno visita a otro hogar. Tiene que mantenerse en un marco de santidad y de respeto. Entonces, estas personas pueden llegar hasta la sala, el living, pero tal vez no van a ingresar a otro espacio. Es decir, no tienen autorizado para ingresar a una recámara, alguna alcoba, algún dormitorio. No pueden. Porque ya estos recintos son más exclusivos. Inclusive dentro de la familia hay recintos exclusivos para los hijos varones y exclusivos para las hijas mujeres.
es decir, ambientes exclusivos para los hijos y para las hijas. De tal manera que ni los papás pueden entrar a esos recintos sin la autorización de los hijos. Claro, evidentemente en ciertos casos sí lo va a hacer, pero generalmente no puede. ¿Por qué? Porque son espacios privados, son espacios que representan santidad y tienen un valor espiritual para la persona que reside en esos espacios. De tal manera que un visitante no tiene autorizado entrar a esos lugares y mucho menos entrar a la recámara de los padres de familia, de los dueños del hogar. Ustedes saben que dentro del judaísmo está prohibido que una persona que no es de la familia, es más, siendo aún de la familia, los hijos y las hijas, para entrar a la alcoba donde están los padres, tienen que pedir permiso inclusive para sentarse en el lecho del matrimonio. El lecho del matrimonio es uno de los lugares más sagrados del hogar, más tiene santidad. No cualquiera puede profanar el lecho del hogar. No cualquiera puede profanar esos espacios. Inclusive los hijos, vuelvo a reiterar, tienen que pedir autorización. Por lo cual está mucho más limitado o prohibido inclusive para los visitantes entrar a esos lugares. Porque esos lugares tienen sacralidad, tienen santidad. En ese sentido, entonces, vemos nosotros que nuestro hogar, aunque nosotros muchas veces no lo asociamos con el concepto de la espiritualidad, vemos que nuestro hogar también representan espacios sagrados. Cada puerta es un límite. Cada puerta, lo que está hacia afuera de la puerta puede ser tal vez utilizado por determinadas personas, pero lo que está del otro lado de la puerta son espacios sagrados. Solamente entran si se lo permiten. Así están diseñadas nuestras casas, pero tal vez nosotros muchas cosas ignoramos porque solamente tenemos la conciencia del mundo material, de lo estético, de lo bonito que se ve. Pero ustedes saben que hay cosas que a la persona le representan un valor no solo material, sino espiritual. Por ejemplo, en cosas materiales que podemos tener nosotros, en el caso de los matrimonios, eh, los anillos, las alianzas, las argollas que ponemos en los dedos. Eh, para la mayoría de las personas, cuando ven estos anillos, bueno, puede representar que están casados, puede ser un indicativo de que la persona que los porta está casada, por lo cual eso ya representa que tiene un nivel de santidad la persona que porta estos anillos, es decir, una persona no puede pretender estar a solas con esa persona porque estaría violentando un espacio de sacralidad. Y el anillo para el matrimonio, para la pareja, para el esposo y para la esposa, tiene un valor no solamente material, sino por sobre todo espiritual, inclusive una alianza que nos liga con el Eterno. Pero para una persona externa, simplemente es un anillo. Entonces, en la medida que nosotros vamos analizando los espacios internos, inclusive emocionales y espirituales nuestros, nos damos cuenta que toda la creación ha sido diseñada con niveles de santidad. Niveles de santidad. Entonces, aquí el Eterno lo que está haciendo, está pidiendo una contribución, pero en este caso una ofrenda. Y esta ofrenda va a tener por propósito construir, como dice el verso 8, un espacio. Este espacio va a ser el espacio más apartado de la creación, el espacio más santo, es donde la presencia del Eterno delante del pueblo de Israel se va a manifestar en forma visible. O sea, Hashem se va a manifestar en el Mishkan de manera visible, pero no cualquiera puede entrar. Y no cualquiera puede entrar en cualquier momento. Inclusive algunos que entran a determinados espacios no lo pueden hacer en el tiempo que a ellos les plazca, sino en determinados tiempos que Hashem lo va a permitir. Esto lo vamos a ir estudiando más adelante cuando estemos en el Sefer Vayikra. Pero es muy interesante que nosotros vayamos adquiriendo este tipo de conciencia de que nuestros hogares, especialmente los que quieren vivir de acuerdo a la Torá y tienen una vida pegada al servicio de la Torá, tienen que entender que son espacios sagrados para los visitantes. Inclusive algunos espacios son sagrados, son apartados, inclusive dentro de la familia. Eso tiene que quedar muy claro. Cada hogar
o sea, el Beit HaMikdash, en este caso el Mishkan, la pureza que va a tener el Mishkan, para que la presencia del Eterno se manifieste en el Mishkan, va a depender de la convivencia que van a tener las familias que componen el pueblo de Israel. Es decir, que la verdadera espiritualidad y pureza no solamente está ligado al aspecto físico de la construcción del Mishkan, como son, en este caso, las maderas, las piedras, las telas, no, sino la pureza que uno trae desde el hogar hacia el Mishkan. Y esto es cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, en una comunidad, en una congregación, para compartir con los demás miembros de la comunidad enseñanzas de la Torá o vivencias de la Torá o aprendizaje de la Torá. Nosotros tenemos que llegar con una manifestación de santidad, es decir, que todas las cosas estén en orden en nuestro hogar, en nuestra casa, para que de esa manera ese lugar a donde vamos verdaderamente se pueda experimentar lo que es la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Pero cuando nosotros andamos desordenadamente en nuestro hogar, cuando se pierde el orden de los espacios, entonces sucede que eso también transmitimos en los lugares donde nos reunimos con otras personas y a veces surgen problemas, surgen situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en realidad la santidad del santuario va a depender de la santidad de las familias que asisten a ese lugar. Esto es muy interesante. Entonces, volviendo al tema, esto para que vayamos comprendiendo un poquito lo que representan los espacios dentro del Mishkan y lo que representa nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que ser un reflejo del Mishkan. Lo que vamos a ir aprendiendo tiene que ver con lo que está manifestado en nuestro hogar, con lo que está manifestado en nuestra casa, con lo que hacemos en nuestro hogar. Más adelante ustedes van a ver en Devarim capítulo 18 que el Eterno prohíbe inclusive llevar anatema a nuestros hogares. ¿No? Está prohibido, así como está prohibido en el santuario de Hashem hacer idolatría, rezarle o llevar culto a otra deidad, también en nuestros hogares Hashem es celoso y dice, no tienes que llevar anatema, no tienes que llevar cosas de Abodá Zará, del lado oscuro, de la impureza, a tu hogar. ¿Por qué? Porque somos parte de un pueblo y este pueblo va a transmitir la santidad del hogar al lugar donde se reúnen. En estos casos puede ser la sinagoga, puede ser el Beit Knesset, las casas de estudio, Beit Tefilá, las casas de oración, de plegaria, o las comunidades. Y nosotros estamos, por el Eterno, estamos prohibidos de los espacios que tenemos en nuestro hogar, impurificarlos. ¿Ya? Todo eso, todo lo que estamos manifestando nosotros, es lo que vamos a ir tratando de desarrollar en estas porciones de la Torá. Entonces, la unión y el vínculo con el Eterno mediante el Mishkan se logra solo luego que el pueblo de Israel se anule completamente ante el Eterno, es decir, decida obedecer a Hashem. Decida obedecer a Hashem. Y es por eso que aquí el Eterno dice, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda. Y luego dice, y de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis una ofrenda para mí. Ok, entonces vamos a explicar qué significa lo que está con amarillo, mi ofrenda, para mí una ofrenda. Y luego dice, lo que cada hombre cuyo corazón impulsa a dar, tomaréis mi ofrenda. Bueno, esto es muy amplio, pero vamos a hablar en términos sencillos. Es muy amplio. Hay mucho que hablar aquí en este pasaje. Primero, como dijimos, que toda la tierra le pertenece a Hashem. Toda, absolutamente toda la tierra es de Hashem. Toda su plenitud. ¿Qué significa toda su plenitud? Todo lo que contiene, absolutamente todo lo que contiene la tierra, es de Hashem. Todo el oro, el petróleo, toda la plata, el cobre, todo el gas, todo lo que encontramos en el mar, las plantas, los frutos, la vegetación, los minerales, absolutamente todo proceden de Hashem, son del Eterno. La tierra de Israel no es del pueblo de Israel, la tierra de Israel es de Hashem, pero Hashem se la dio, se la entregó a los descendientes de Abraham.
pero absolutamente todo, todo es de Hashem. Por lo cual no hay nada propio de nosotros que el Eterno necesite. Eh, Usted puede decir, yo voy a trabajar duro, voy a ahorrar y cuando ahorre voy a entregar de lo mío al Eterno. En parte esto puede ser verdad, pero hay que explicarlo. Debemos entender primeramente que todo le pertenece al Eterno. Y Él en realidad no necesita cosas materiales de nosotros, no necesita nada. En este caso sí el Eterno va a decir que tomen una ofrenda para Él, o su ofrenda, tomen para mí una ofrenda, es decir, una ofrenda de Él, y que cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Ahora, si todo le pertenece al Eterno, ¿qué es lo que le puede dar el ser humano a Hashem? La respuesta está en la segunda parte del verso. Cuando el pueblo de Israel, el día el 15 de Aviv, la noche de Pesach, cuando el Eterno saltó las casas de los primogénitos donde estaban las puertas con la señal de la sangre, los postes y los dinteles, también les dio una orden a los hijos de Israel que vayan delante de los egipcios y el temor de Hashem se lo impuso Hashem a los egipcios de tal manera que cada vez que veían a un israelita se llenaban de temor y el israelita les decía, mira, quiero que me des todas tus posesiones materiales y los egipcios le dieron oro, plata, cobre, muchas cosas, piedras, telas, les dieron de todo. Salieron verdaderamente los hijos de Israel, salieron con un gran botín de la cautividad de Egipto, no salieron con las manos vacías. No volvieron con las manos vacías. Cuando nosotros estamos en Shabbat haciendo el Birkat Hamatzon, también le expresamos esta situación, que el Eterno no nos vuelva con las manos vacías, que nos haga prosperar. Y Hashem lo que hizo fue que los hijos de Israel tomaran ese botín y con ese botín salieron de la cautividad de Egipto. Ahora, nosotros sabemos que los hijos de Israel por sus propios méritos no iban a poder conseguir ese botín, si no fuera que el temor de los hijos de Israel fue lo que impuso Hashem delante de los egipcios. Por lo cual entonces los hijos de Israel salen de Egipto, más adelante 7 días después cruzan el Gan Suf, y aun cuando cruzan el Gan Suf, ustedes saben que los egipcios quisieron perseguirlo, según lo que hemos leído en Parashá Beshalach, y qué pasó con los egipcios, el Eterno los ahogó, y todos los bienes, todas las posesiones materiales de los egipcios vinieron a dar a la playa o a la ribera donde estaban los hijos de Israel, y los hijos de Israel recolectaron de ahí todavía el oro que había en los carruajes, en las vestimentas, en los escudos, en los símbolos del ejército egipcio, y fue un botín muy grande. Todos esos recursos, evidentemente, el pueblo de Israel los recogió, pero todo eso fue posible gracias al Eterno. Y además, estos minerales, estos materiales, son cosas que el Eterno había creado en los 6 días de la creación. Por lo cual, en realidad, el pueblo de Israel, ¿qué tenía para entregar al Eterno? Nada. Todo le pertenecía al Eterno. Por eso es lo que dice aquí el texto. Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda, pero se debe entender que tomen mi ofrenda. O sea, que se le entregue su ofrenda. Eso es lo que da a entender el texto en hebreo. Y la segunda parte es la que decimos que es lo que representa en sí lo que puede entregar el hombre. Cuando una persona, supongo que muchos de ustedes son padres o están estableciendo una familia, y si no son padres, ustedes mismos están trabajando para su propio sustento y para su propio bienestar. Sucede que cuando nosotros trabajamos, ya sea por nuestros hijos o por nuestro propio bienestar, de verdad, a través de la disciplina del trabajo, vamos adquiriendo bienes, vamos adquiriendo cosas, vamos adquiriendo para nuestra vida algunas cosas que necesitamos. Pero no debemos perder de vista, o nuestro entendimiento no se debe envanecer y pensar que todo lo que nosotros conseguimos es gracias a nuestro propio esfuerzo y a nuestro propio intelecto. Eso no funciona así. Yo conozco a muchas personas que son muy buenos profesionales, pero no tienen trabajo.
personas que algunos recién están empezando a entrar al campo laboral, no tienen trabajo. Y hay personas experimentadas que son muy reconocidas, tienen una trayectoria muy grande, pero no tienen trabajo. Entonces eso nos da a entender que no es en nuestros méritos que nosotros conseguimos el trabajo, no es en nuestros méritos que nosotros tenemos el negocio que nos está dando mucha rentabilidad. No depende, no está en nuestras manos eso. Todo eso depende del Eterno. Y este es uno de los mensajes que nosotros debemos entender. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos le pertenece a Hashem. La diferencia, fíjense la diferencia entre Esab y Jacob. Cuando se van a reencontrar Esab y Jacob, y ustedes si se acuerdan, Jacob tenía miedo de ese encuentro, no sabía cómo iba a reaccionar su hermano Esaú. No sabía si él iba a reaccionar violentamente, si él iba a dañar a sus familiares o no. Pero sucede que cuando Jacob empieza a mandar presentes, va ablandando el corazón, lucha con el ángel de Esab, lo vence y luego le cambian el nombre de Jacob a Israel. Y luego cuando se encuentran con Esab, se encuentran Jacob y Esab, hay un diálogo interesante entre ellos. Por una parte, Jacob dice, mira, todo esto lo que conseguí gracias al Eterno, todo esto es el Eterno y el Eterno me lo proveyó. Así se expresa Jacob ante su hermano. Sin embargo, Esab le dice, ven, acompáñame, yo tengo tierras, yo tengo posesiones, vas a estar bien conmigo, yo conseguí muchas cosas. Y esa era la diferencia entre Esab y Jacob. Y Jacob sabe que todo lo que tiene no le pertenece exclusivamente a él, sino que fue el Eterno el que se la entregó. Eterno lo bendijo con todo. Como decimos en Birkat Hamazon, que nos puedas bendecir con todo y de todo. Bueno, Jacob entendió esa realidad. Todo es de Hashem. Y Hashem fue que le entregó esos bienes a Jacob. Esab no. Esab dice que por su mano consiguió todo eso. Y esa es una gran diferencia. Aquí los hijos de Israel también tienen que entender esa situación. Todo le pertenece a Hashem. Puedes tener posgrado, 2, 3 especialidades, puedes tener 2 profesiones, 3 profesiones, pero cada recurso material que te llega, si aumenta tu patrimonio, debes saber algo, que todo le pertenece a Hashem. Si tú de verdad vives de acuerdo a lo que enseña la Torah, te darás cuenta de que todo le pertenece a Hashem. Todo es de Hashem. El trabajo, la salud, tu familia, que tus hijos prosperen, que tus hijos estén bien. Todo eso depende de Hashem. No controlamos esas cosas. Por eso habla a los hijos de Israel y que tomen mi ofrenda, que traigan de mi ofrenda, de lo que le pertenece a Él, porque todo le pertenece a Él, y es eso lo que tenemos que tener nosotros conciencia. Pero que cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Ahora aquí viene lo interesante. Si nosotros no somos dueños de todas las cosas materiales, sino que todo proviene del cielo, proviene del Eterno, entonces, ¿qué es lo que yo le puedo entregar al Eterno? Tu corazón. Tu corazón. Hashem lo que quiere, hijo mío, es tu corazón, dice Mishle, proverbio. Una persona que tiene una comunidad, una persona que alguien le está enseñando Torah, es decir, personas del pueblo de Israel que le está enseñando Torah, no puede ser desagradecido. Si alguien te da un beneficio, te da una bendición, en el aspecto espiritual, por así decir, alguien que se preocupa por ti,
En una comunidad esto sucede, ¿no? Hay personas que se preocupan por los hermanos, los visitan, las esposas de los encargados visitan a las hermanas, el encargado, el líder, visita a los varones, visita sus hogares. Y hay personas casadas, entonces va con su esposa y visitan los hogares para ver cómo están, qué ha pasado, cómo la están pasando. Cuando recibe uno un beneficio, algo bueno de otra persona, uno debe ser agradecido. Cuando uno tiene bienestar económico en el hogar, tiene que ser agradecido con el Eterno. En los lugares donde se reúnen, en los lugares donde se comparten las enseñanzas de la Torá, donde otros hermanos imparten las enseñanzas de la Torá, esos lugares tienen que ser atendidos, no tienen que ser desatendidos. Nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, que no necesitamos que de otros países nos manden donaciones y tampoco la pediríamos. Miren, manden donaciones a esta cuenta, manden donaciones porque están pasando esta situación en tal lugar y queremos que nos colaboren. No, no se puede hacer eso. En el lugar donde usted está, en el lugar donde usted se está desarrollando espiritualmente, es ese lugar donde usted tiene que comprometerse con traer para el sustento de las casas de estudio de Torah lo que el Eterno le dio, lo que el Eterno le proveyó. Pero tiene que tener el cuidado de que usted lo tiene que hacer con entendimiento y de acuerdo a lo que propuso su corazón, porque eso es lo que le va a agradar al Eterno. Recuerden ustedes la mashal de la viuda pobre. Muchas personas hacían grandes filas para traer sus ofrendas o sus diezmos materializados en dinero al alfolí. Y muchos hacían alarde de lo que iban a entregar. Y en verdad entregaban grandes cantidades, Baruch Hashem, entregaban grandes cantidades. De pronto, una viuda que no tiene quien trabaje por ella, no tiene quien la cuide, no tiene esposo, no hay quien la proteja, ella se dio modo de conseguir sus propios recursos, bueno, no sus propios, el Eterno la bendijo con los recursos de su trabajo, del esfuerzo de su trabajo, y lo poco que tenía ella fue, lo entregó todo a la casa de Hashem. Y en ese momento Rabbi Yehoshua, ¿qué es lo que dice? De cierto, en verdad les digo que esta viuda pobre ha dado más que cualquiera de ustedes, porque ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta mujer lo entregó todo su corazón, entregó todo, aún lo que necesitaba, para la casa de Hashem. ¿Cuál fue el detalle? ¿La cantidad? No. ¿Qué fue lo que entregó la viuda? Lo que propuso en su corazón. Lo que entendió que es correcto dar al Eterno. Al Eterno. Cuidado con que no estamos promoviendo nosotros de que le den a las personas. Ya no estamos diciendo eso. No le den a las personas porque, a no ser que sea una sedacá, una ayuda, evidentemente. Ahora, si usted siente dar a una persona, yo lo que le recomiendo que siempre estudie Torah con una persona en su ciudad, que se esfuerza, que usted ve que se esfuerza, sí, a esa persona susténtela a esa persona, porque ella mantiene la Torah en su ciudad, y usted mismo participa de los beneficios de la enseñanza de la Torah en su ciudad. Pero cuando alguien pone por ahí, ¿no? En los grupos WhatsApp, manden sus donativos a esta cuenta, yo digo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque a no ser que tenga que ver la salud de por medio, ¿no? La salud o la vida de alguien de por medio. Ahí sí tenemos que colaborar como podamos. Pero Hashem es capaz de ayudar a cualquiera de nosotros en nuestras necesidades en la ciudad donde estamos. Y debemos poner nuestra confianza siempre en Hashem y en cumplir sus misbot, no tanto así en las personas que viven en otras ciudades. Hashem nos pone en determinados lugares para que ahí aprendamos a desarrollar la Torah y la convivencia con el Eterno. Y es el Eterno mismo el que va a permitir que en esos lugares se pueda solucionar todos los problemas que haya de acuerdo a la economía. Pero ¿qué es lo que pide el Eterno entonces aquí? Si todo le pertenece a Él, lo que el Eterno sí va a ver y sí va a recibir con agrado es
cómo está la disposición de tu corazón en el momento de entregar esa que es su ofrenda. Porque la ofrenda de Hashem, lo que Él no requiere nada de nosotros, pero lo que a Él le agrada es lo que tú propones en tu corazón. Eso es lo que Él llama mi ofrenda. Eso es lo que Él llama mi ofrenda. El rey David, aquel varón cuyo corazón era semejante al del Eterno, él dijo, de lo que tú nos das, de eso te traemos. De lo que tú nos provees, te traemos. Y en otra oportunidad dice por ahí, no me des mucho, no vaya a ser que yo abandone el camino de la Torá por causa de la materialidad. Y no me des poco, no vaya a ser que yo reniegue. Dame solamente lo que es necesario. Porque donde se aumenta el dinero, se aumentan las aflicciones. Raíz de todos los males es perseguir solamente el dinero. Entonces la ofrenda que pide el Eterno es la ofrenda de su pueblo, la que propuso en su corazón. Es el corazón. Y vuelvo a reiterar, siempre que nosotros veamos los logros que hemos alcanzado, tratemos de entender que los logros que hemos alcanzado no es gracias a nuestro intelecto. Porque de verdad cada uno de nosotros seguramente conoce a personas que no son profesionales y están mucho mejor que personas profesionales. ¿Por qué? Hablo económicamente. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que no era profesional siempre anda así con el Eterno. Anda dependiendo totalmente del Eterno. Pero muchas personas que creen que porque tienen muchos estudios o porque estudiaron en determinados lugares, que es bueno, eso es muy bueno, evidentemente es muy bueno, pero si no tiene conciencia de que todo proviene de Hashem, entonces ese conocimiento no le sirvió de mucho. Pero si con un poco de conocimiento entiende que todo proviene de Hashem, esa es la clave del éxito. Por eso, como los hijos de Jacob, cada uno de nosotros debe entender que es Hashem el que nos da. Él es el que nos provee. Ok. Bueno, hay muchas explicaciones a continuación con relación a los otros pasajes. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, dice el verso 3, oro, plata, cobre. ¿Por qué el oro, la plata y el cobre? Bueno, nosotros sabemos que el oro representan estos son niveles de emuná. El oro es para realizar cosas, por ejemplo, como el Aarón HaKodesh va a ser hecho con oro y está en el lugar santísimo. Van a haber utensilios hechos con plata y en la parte de afuera va a haber un lavacro o una fuente que va a ser hecha con bronce o con cobre. Son niveles de acercamiento al Eterno. El cobre es lo que está en el atrio exterior. Recordemos que el santuario está subdividido, por así decir, en un atrio exterior, un lugar Kadosh, donde están los Kohen, y un lugar Kodesh HaKodashim, que es el lugar santo, más santo, el santo de los santos, que es el lugar donde va a estar el arca de la alianza, que está hecha de oro. Entonces son niveles de acercamiento que podemos tener para con el Eterno. Cuando dice esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, es decir, personas que tienen un compromiso y una responsabilidad muy elevada para con el Eterno. Plata también y cobre. Los tres tienen niveles de acercamiento. Recuerden ustedes a Rabbi Yehoshua cuando habla sobre la mashal del buen sembrador y que el sembrador siembra la semilla y dice que una semilla cae junto al camino, otro entre pedregales, otro entre espinos y otro en buena tierra. Bueno, no vamos a entrar a explicar todo aquello, pero el detalle es, la situación es que al final él dice, y una semilla cayó en buena tierra,
y esto es para que lleve fruto al 100%, creo que dice al 60% y al 30%. Pero llevan fruto. Son niveles de acercamiento, niveles de emuná, niveles de comprensión. Entonces, el oro era fundamental para el Mishkan, la plata es fundamental para el Mishkan, el cobre es fundamental para el Mishkan, pero representan en sí estos niveles de acercamiento que puede llegar a tener la persona. Unos muy comprometidos, otros bien comprometidos y otros comprometidos. Pero dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Luego habla de, vuelvo a reiterar, hay mucho que hablar sobre el oro, la plata y el cobre. Son niveles, inclusive de conciencia, pero por el tiempo no vamos a entrar todavía en estos detalles. Sí lo vamos a hacer en otra oportunidad. Puede ser que mañana continuemos con el estudio de esta parashá, porque como les digo, esta parashá no solamente se aboca al aspecto físico y material de la construcción del santuario móvil, sino que en realidad ustedes se van a dar cuenta que esto tiene que ver con la creación misma. Esto representa la obra de la creación misma. Y dice aquí en el verso 4, y lana turquesa, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash y madera de acacia, aceite para la iluminación, especies para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onix y piedras para los engarces, para el efod y para el pectoral. Muy bien, hasta aquí vemos que Hashem está pidiendo aparentemente cosas simplemente materiales que van a llegar a conformar todo lo que es la estructura del Mishkan. Excelente. Pero el verso 8 es lo que ya nos va a llamar un poquito más la atención. Cuando dice, y ellos me harán un santuario y para que pueda habitar entre ellos. Interesante esta expresión. Con todo lo que ellos están disponiendo para presentarle al Eterno, se va a construir el Mishkan. Aquí lo interesante es la expresión como que está un poco fuera de sentido, porque dice, ellos me harán un santuario, lo correcto sería que diga para que pueda habitar en él, es decir, dentro del santuario. Pero aquí no dice para que pueda habitar en él, sino para que pueda habitar entre ellos. Por lo cual los sabios dicen que, dado que no está escrito en él, sino en ellos, esto también se puede comparar a una expresión que dice, la Shejinah se posa, la Shejinah se posa sobre cada uno, lo cual no da a preguntar, dado que la Shejinah no se posa únicamente en el santuario, sino también en cada uno de los hijos de Israel. Entonces, ¿para qué es necesario el santuario? Se preguntan los sabios. Igualmente, habría que comprender qué hacer ahora que el santuario mismo ha sido destruido. Es decir, aquí el Eterno pide que todo esto sea para una construcción del Mishkan, de un santuario móvil. Y el objetivo no es no dice que es para que él habite dentro del santuario, sino que habite dentro de los hijos de Israel. Es llamativa esta expresión. Y lo segundo es que si esto era muy importante, ¿en qué condición nos encontramos nosotros ahora de que no hay santuario? Puesto que, como sabemos, el mismo ya ha sido destruido. Y si son muy importantes las misbot que se aprenden de la construcción del Mishkan, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender esta situación? Si el Mishkan es muy importante, ¿cómo podemos entender ahora, cómo podemos comprender ahora dónde está nuestro santuario ahora que ha sido destruido el Beit HaMikdash? El Rambam nos va a decir al principio de la Parashá Vayakhel, esto es en Shemot capítulo 35.1, dice, después de haber ordenado Moshe a Aarón y a los jefes de las tribus y a todos los hijos de Israel, todo lo que Hashem le había transmitido en el monte Sinaí cuando quebró las tablas,
Moshe vuelve a ordenar nuevamente que toda la comunidad, hombres y mujeres, se reunieran alrededor de él. Es posible que haya sido al día siguiente cuando bajó y transmitió todo lo que al santuario se refería. Recibió esa orden antes de quebrar las tablas. Hashem los había perdonado, les había dado las segundas tablas y había concertado con ellos una nueva alianza según la cual Hashem moraría entre ellos, conforme lo que estamos leyendo. Dice, volvieron entonces el amor, dice, perdón, los sabios dicen que en ese momento volvieron entonces al amor de su noviazgo. O sea, cuando el pueblo de Israel va a empezar a construir el santuario, después de haber cometido el pecado del becerro de oro, donde se rompió la relación con el Eterno, ese noviazgo que hubo en el monte Sinaí, los Jajamín comparan que cuando ellos disponen de traer sus ofrendas para la construcción del Mishkan, es como que alegóricamente volvieran entonces al amor de su noviazgo. Y dicen también los Jajamín, sabemos que la Shejinah se encontraba entre ellos según la primera orden como está escrito, me harán un santuario y me posaré en ellos o habitaré entre ellos. Es por ello que en ese momento Moshe les transmitió todo lo que había sido ordenado al principio. Entonces, el Mishkan tenía como finalidad, bueno, hay mucho que hablar sobre el Mishkan, pero una de las finalidades que tenía el Mishkan era la de permitir nuevamente que la relación entre Hashem y su pueblo se restablezca. Ahora, cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí, cuando ellos percibieron la revelación del monte Sinaí, la revelación de los Hazeres Hadibrot, y el Eterno se revela al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no necesitaba un santuario para que el Eterno se manifestase en ello, para que la Shekinah posase en medio de los hijos de Israel. No necesitaba el santuario. Pero una vez que hicieron el cortocircuito, cuando cometen el pecado del Het Aegel, del pecado del becerro de oro, entonces la Shekinah, vamos a decir así, que se exilió del pueblo de Israel. El pueblo de Israel quedó solo. Ahora, el medio para volverse a reencontrar entre la Shekinah, la presencia divina, y el pueblo de Israel, iba a ser por mediación o por intermedio del santuario. Por eso los Jajamín lo comparan como que vuelven entonces al amor de su noviazgo. Y así como la Shekinah en el monte Sinaí posó sobre cada uno de los que estuvieron presentes en la revelación de la palabra de Hashem, de la Torah de Hashem, así también, por medio del santuario, la presencia del Eterno se iba a manifestar en medio de su pueblo, en medio de los hijos de Israel. Antes de proseguir hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, si se está entendiendo un poquito lo que representa lo que estamos abordando con relación al tema de la Parashat Terumá. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta, una observación, algún comentario? No sé si estamos entendiendo ley. Adelante, adelante, Moshe. No, sí, todo ha quedado muy claro. O sea, la intención de esta palabra que se va a estar en medio de nosotros. Ahora ya no va a haber Mishkan ni templo, es ahí donde Abraham Saúl, como quiera, nosotros somos el templo del Lord. Pero para que seamos el templo del Lord, tenemos que tener un espíritu elevado delante de Hashem. Bueno, ese es mi punto. Baruch Hashem, excelente. Vamos a tratar, bueno, yo creo que al final, antes de terminar, vamos a hablar en una perspectiva de cómo podemos entender esas palabras de Rav Shaul. Que son muy importantes, son muy importantes. Como usted dice, pero para llegar a entender eso, primeramente tenemos que tener el entendimiento de por qué pide una ofrenda, por qué pide los materiales y por qué el Eterno pide construir un Mishkan si la finalidad es habitar en medio de los hijos de Israel. Muy buena percepción, eso lo vamos a comprender y bueno, las palabras de Rav Shaul van a ser muy, muy precisas y son bonitas de entender. Bueno, vamos a continuar un... Sí. Disculpe, bueno, de hecho, no hubo esa comprensión de sus tiempos. O sea, que lo que comete Aleph, capítulo 8, versículo 27, donde él
se habitará con el hombre si los cielos, ya que los cielos de la ciudad nunca pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te digo. O sea, Salomón con todo su sabiduría puede entender que no era la casa o Dios de Hashem, sino en el corazón del pueblo, en cada persona. Excelente, Baruch Hashem. Excelente. Ese es el entendimiento. Esa es la idea de que nosotros podamos irnos esta noche. Bueno, ese es uno de los propósitos de las ideas o del entendimiento que nosotros debemos llevarnos esta noche. Hashem desea habitar en medio de nosotros, entre nosotros y con nosotros. Baruch Hashem. Vamos a ver lo que dice un comentarista clásico de la Torá, el Sofor, ¿no? Respecto al texto de Vayikra 11.2, que dice: escribe, toda vez que perdieron los hijos de Israel la corona que habían adquirido en el momento de la entrega de la Torá, momento en el cual eran dignos de que la Shekinah posara sobre ellos sin intermediario, después Hashem no quiso hacer reposar más su Shekinah sobre ellos, como está dicho: no subiré en medio de ti. Esto fue después de lo que sucedió con el becerro de oro. Sin embargo, Moshe logró obtener a través de sus rezos que la Shekinah se pose entre ellos nuevamente por medio del Mishkan, del santuario móvil, de sus utensilios, de sus Kohanim y de sus Korbanot, es decir, por medio del santuario, de los utensilios de los sacerdotes y de los sacrificios. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estos dos discursos? Todavía no se sabe si la Shekinah volvió a posarse sobre los hijos de Israel o solamente sobre el santuario. Para comprender esto, el Midrash de Pesiktar Rabat Isei dice: todo el trabajo que había hecho el rey Salomón, Shlomo, fue terminado, según lo que nos dice Primera de Reyes 7:51. No está escrito el trabajo, sino todo el trabajo. El trabajo de los 6 días de la creación. Todo el trabajo que Hashem había creado para hacer. Fíjense, esto lo decimos nosotros cada vez que estamos por así decir, haciendo el Kiddush. Cada vez que leemos nosotros Bereshit capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, terminamos diciendo que Hashem cesó en el séptimo día de hacer todo el trabajo que había para hacer. Entonces en Bereshit capítulo 2 dice todo el trabajo que Hashem había creado para hacer. No está escrito todo el trabajo que Hashem había hecho, sino dice que había creado para hacer, dejándolo en un tiempo constructo, es decir, en un tiempo que más adelante se completaría. Entonces tiene que haber un trabajo más. Y cuando el rey Salomón construyó el templo a Hashem, le dijo: ahora el trabajo del cielo y de la tierra se completó y todo el trabajo está terminado. Sholem. Es por ello que se llama es por eso que se llama Shelomó, porque Hashem terminó, Hashlim, la obra de los 6 días de la creación a través de la obra de sus manos. Entonces, según lo que nos dicen aquí los sabios, que la creación no estaba completa. ¿Cuándo es que se completa la creación? Cuando se construye el Mishkan. Y sobre todo cuando se le da una residencia permanente al Mishkan, que ya va a ser el Beit HaMikdash. Es decir, que cuando el rey Shlomo, y justamente lo traía a colación el Moreh Moshe, el rey Shlomo dice: no tiene sentido que yo construya una casa porque está escrito que los cielos de los cielos no te pueden contener. Sin embargo, como explicó hace un momento el Moreh Moshe, la intencionalidad, y el rey Shlomo lo entendió muy bien, era que Hashem quería morar en cada uno de ellos. Pero, ¿dónde radica la importancia del Beit HaMikdash? Que el Beit HaMikdash era la obra que faltaba hacer en la creación. Es decir, que cuando se completase el Beit HaMikdash, toda la obra de la creación ya estaría completa. Es eso lo que nos están explicando los Jajamim por un principio que vamos a entender a continuación. Según lo que han dicho los sabios en el Tratado de Sotá 17, dice, escuche bien mi hermano, esto para todos los que están casados, para los que están solteros, para los que están separados, para los que están divorciados. Esta es una enseñanza muy bonita, y para los que piensan más adelante tal vez formar familia. Según la opinión de los sabios, que según el Tratado de Sotá 17 dice, si el hombre y la mujer tienen el mérito, la Shekinah está en medio de ellos. Si no, el fuego los devorará. Asimismo,
Cuando el santuario no esté en pie, cuando un hombre y una mujer tienen el mérito y la paz reina entre ellos, Hashem viene a posar su Shekinah entre ellos. Por lo tanto, es por ello que la Torá se ha explayado tanto y con tantos detalles sobre el tema del santuario. Esto nos viene a enseñar que hay un santuario y un templo que no se han destruido y que siempre existen. Se trata del hogar de cada judío en donde la Shekinah se posa cuando reina la paz entre el hombre y su mujer. Wow, esto es impresionante. Esto es lo que dicen los Jajamim. Recuerden que plantearon los Jajamim al principio ¿por qué el texto dice que el Eterno quiere que se construya un santuario y quiere habitar entre ellos y no habitar en el santuario, sino entre el pueblo de Israel. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros ahora? Si era muy importante construir el santuario para que la presencia divina esté en medio del pueblo de Israel, en medio de cada judío, en medio de cada persona, hombre o mujer judía, o Bené Israel, ¿cuál es la implicancia de que ahora no lo tengamos el santuario? O sea, ¿qué implicaría eso? Y aquí es donde vienen los sabios y nos dicen que a pesar de que hay un santuario que ha sido destruido, un santuario físico que ha sido destruido, donde la presencia divina venía a manifestarse, en la actualidad esa presencia divina también se va a manifestar dentro del hogar, dentro de la familia, que viva y reine en paz, que tenga armonía, que se respete, que tenga el orden de la Torá, que sepa conducir adecuadamente a sus hijos, que tenga todo en orden. Volvemos a lo que decíamos al principio, nuestros hogares están diseñados físicamente, pero en sí son una expresión de lo que representa la santidad del santuario. Así como están nuestros hogares, así va a estar nuestra sinagoga, así va a estar nuestra comunidad, así va a estar nuestra casa de estudio, nuestra casa de oración, tal y como nosotros las construyamos. Si es que hay el orden de la Torá, si es que hay la guía de la Torá que esté en ambos, tanto en el varón como en la mujer y en los hijos, entonces en ese hogar reina la paz. Y donde reina la paz, reina la Shekinah. Está presente la presencia del Eterno, está la Shekinah. Y ese es un santuario que no está destruido. Ese es el santuario porque ese era el propósito de Hashem. Hashem no quería vivir en un templo hecho de manos o en un templo físico. Hashem lo que siempre quiso es tener una intimidad, una comunión a través de su presencia, la Shekinah, en medio de su pueblo. Interesante. ¿Qué más dice? ¿Qué está dicho sobre la paz entre un hombre y su mujer? Dice, no la he creado para que quede desierta, sino para estar habitada. Esto evidentemente lo escribe el profeta Isayahu 45:18 con relación al Beit Hamikdash. Pero evidentemente aquí dice que no la ha creado para que quede desierta, sino para estar habitada. Y los sabios han explicado en el Tratado de Gittim 41:2, el mundo fue creado solamente para la procreación, es decir, para traer hijos a este mundo. Como está dicho, no la he creado para que quede desierta, sino para que esté habitada. Eso nos enseña que cuando la paz reina entre un hombre y su mujer, el mundo se mantiene, como así también que el Eterno ha creado para hacer, es decir, lo que decimos en cada Shabbat, el Eterno ha creado para hacer, es decir, esa paz, ese shalom, es lo que se tiene que manifestar en el hogar. La finalidad de la creación se cumplió cuando se construyó el Beit Hamikdash, pero cuando no hay paz entre ellos, el mundo no subsiste y la creación se vuelve inmediatamente al caos. Esto también sucede. ¿Por qué se destruyó el Beit Hamikdash? Porque no había amor, no había unidad entre el pueblo de Israel, no había paz. No había paz. Así también, cuando un hogar está en paz, es como que si el templo se mantiene construido todavía. El templo, la presencia del Eterno mora en medio de los miembros del hogar. Pero cuando hay discusiones, pleitos, cuando no hay unidad, es como si se destruyese el templo. Es como que si la presencia divina no puede morar en ese lugar. Es eso lo que nos quieren decir los Jajamim. Por lo cual, va a reinar el caos. Es por ello, dicen los sabios, ahora volvemos a Gittim 90a, han dicho, cualquiera que se divorcie de su primer mujer, por él hasta el altar, el Mizbeach, llora lágrimas.
La razón es que el hogar tiene que parecerse al santuario, al Mishkan. De la misma manera que en el Mishkan se ofrecían korbanot cotidianos de elevación y musafim, el hombre al casarse debe agregar en hebreo se dice mosif, y debe subir, que significa olé, en el servicio al Eterno. No lo puede lograr cuando no tiene esposa, como está dicho en el Yevamot capítulo 62b. Cualquier hombre que no tiene esposa no tiene alegría, no tiene bendición, no tiene el bien, y algunos dicen no tiene Torah, no tiene protección, y hay quienes también dicen no tiene paz. Cuando un hombre se divorcia, la Torá lo considera como si hubiera destruido el templo, y de la misma forma que el altar sin templo no tiene valor y no es apto para recibir korbanot, el que se divorcia en la discordia destruye el templo. En él no son ofrecidos más sacrificios, los musafim, y como el templo se destruyó, hasta el altar derrama lágrimas, ya que lo esencial es el templo, es el santuario. Pero cuando hay templo, hay altar. Cuando no hay templo, aunque hay altar, este no sirve para nada. Entonces decimos que la Shejinah se vuelve a posar sobre los hijos de Israel. ¿En dónde? En cada hogar donde reina la paz. Aún en nuestra época, en la cual el templo está destruido, la Shejinah se posa todavía en él, es decir, en el templo, porque el templo es el hogar de los hijos de Israel. En el sentido del pasaje en Bamidbar 24:5 que dice, qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus santuarios, Israel. Es porque fue dicho sobre la paz entre el hombre y su mujer, entre un hombre y su prójimo, como han dicho los sabios en Babá Batra 60a. Y vio que las aberturas de las carpas no estaban frente una a la otra, y dijo, son dignos que la Shejinah se pose sobre ellos. Podemos decir entonces que mientras que el templo no esté construido, es decir, que el acto de la creación no llegó a la perfección y que el cielo y la tierra no se mantienen firmes, cuando el templo está construido, es decir, cuando hay paz entre el hombre y su esposa, inmediatamente la creación y la tierra llegan a su perfección y se mantienen firmes. El mundo subsiste solamente por el mérito de la paz que reina entre un hombre y su mujer. Puede ser que subsista solamente por el estudio de la Torá, como está escrito en Irmiyahu 33:25, que dice, si no fuera por mi alianza día y noche, no hubiera dado leyes al cielo y la tierra. Lo que nuestros sabios explican en Pesajim 68b es que, formulando la siguiente pregunta, ¿sin la Torá el cielo y la tierra no subsistirían? La respuesta es que la Torá misma subsiste solamente cuando reina la paz. Y mientras hay paz, hay Torá. Cuando no hay paz, no hay Torá. La prueba es que la Torá fue entregada a los hijos de Israel recién cuando reinó la paz entre ellos, como está dicho de nuestros sabios. Israel acampó frente a la montaña. Y dice acampó y no dice acamparon, porque el término acampó significa que estuvieron unificados, eran en un solo corazón. Eran como uno solo, con un solo corazón. En todos los lugares donde está dicho fueron y acamparon, partían en discordia y acampaban en discordia. Pero al decir y acampó, viene a significar que todo el mundo, todo el pueblo de Israel tenía un mismo corazón. Y por eso está dicho, Israel acampó frente a la montaña. En Tehilim 29:11 dice, Hashem dará fuerza a su pueblo. Hashem bendecirá a su pueblo con shalom, con la paz. Cuando Hashem entrega la Torá a los hijos de Israel, inmediatamente reina la paz. En lo que al santuario se refiere, encontramos que Hashem dijo a Moshe, me harán un santuario y moraré entre ellos. Dijo Aram, lo que corresponde a lo mismo que dice que Dios ha creado para hacer, lo que significa que la finalidad de la creación no se logra totalmente hasta que haya un santuario y los hijos de Israel ofrezcan corbanón, cuando reine la paz entre ellos. Es por eso que está dicho, me harán. Lo tienen que hacer todos juntos cuando reine la paz entre ellos. Por eso, esta parte de Shemot capítulo 25:2, la última parte en verde, cuando dice mi ofrenda, el término mi en hebreo se escribe con Lamed Yud. Lamed Yud y se pronuncia li.
Li significa mi. Ahora, Lamet vale 40, perdón, Lamet vale 30 y la Yud vale 40. Entonces este término para mí tiene el valor numérico de 40 en alusión a la Torá que fue entregada el día 40. Esto nos enseña que en el momento que los hijos de Israel estudian la Torá y cumplen las misbot y la paz reina entre ellos, Hashem posa su Shekinah sobre ellos, pues está dicho, moraré entre ellos y no está escrito moraré en él, lo que enseña que por la paz la Shekinah viene a posarse en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Israel. Y eso es lo que nos quieren transmitir los Jajamim. Entonces, vamos a terminar con esta declaración que nos hacía recuerdo el Moré Moshe. Voy a buscar la cita. Permítame por favor unos instantes más. Vamos a irnos a un texto que está en Corintios. Coretim. Aquí está. ¿No sabéis que soy templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Vamos a ver otro pasaje. Creo que también está en 2 de Corintios, no recuerdo bien si es la misma. Ok. Baruch Hashem 6:19. Baruch Hashem. Ok, aquí está. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo Ruach HaKodesh, la cual está en vosotros y la cual tenéis de Elohim y no sois vuestros? Ok, muy bien. Aquí hay una parte, permítame un momento. Ok, pero está muy bien. Vamos, bueno, son dos veces que reitera esta enseñanza Rab Shaul. Vamos a explicar entonces qué es lo que quiere decir Rab Shaul a la luz de todo lo que nosotros hemos analizado. Fíjense, vosotros sois el templo de Ruach HaKodesh. ¿Qué significa eso según a la luz de lo que hemos visto en los sabios? Esto representa lo siguiente. Cuando haya unidad entre nosotros, ¿no? Entonces la presencia del Eterno se va a manifestar. Pero cuando no hay unidad entre nosotros, la presencia del Eterno no se manifiesta. Cuando nosotros participamos de una sinagoga, participamos de una comunidad, de un Beit Knesset, así físicamente, tenemos la obligación de unificarnos, es decir, de preocuparnos los unos por los otros, de tomar en cuenta cada miembro que participa de ese lugar y preocuparnos de su bienestar. Cuando hay esa situación en cada uno de nosotros, entonces la presencia de Hashem mora entre nosotros. Pero cuando esa situación no se da, cuando una persona no sabe lo que su prójimo está pasando, los problemas que tiene, o no se preocupa, o no le escribe, o no le llama, o en sí no sabe lo que está pasando, entonces esa situación representa de que no hay unidad y que la presencia del Eterno no está entre ellos. Este pasaje de 1 Corintios 6:19 habla en forma individual, evidentemente es lo que nos decía la Parashá, Hashem quiere morar en cada uno de los Yehudim. Pero 1 Corintios 3:16 decía a la comunidad, ignoran que ustedes son el templo del Elohim, el Elohim viviente, y que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Esto tiene que ver no con la individualidad, es decir, en una comunidad, en una sinagoga, donde todos se preocupan los unos por los otros, donde
todas las dificultades se las sobrellevan los unos por los otros, ahí está la presencia del Eterno. En 1 Corintios 3:16 no está hablando en forma individual, está hablando en forma colectiva. Y una comunidad puede llegar a ser el templo de Elohim siempre y cuando haya unidad entre las familias que componen esa comunidad, esa sinagoga, ese Beit Knesset. Pero en el momento en que no hay esa unificación, entonces la presencia del Eterno no está ahí. No está. Por lo cual, volvemos al mismo principio. Hashem quiere morar en medio de su pueblo, pero para que esto se manifieste, tiene que estar el santuario. Tiene que haber un santuario. Y el santuario no es lo importante. Lo importante son los que componen el santuario. Tienen que primero estar en paz. Desde sus hogares tienen que estar en paz. Y transmitir esa paz y esa pureza al santuario físico. Y cuando tengan el santuario físico, con seguridad que la presencia de Hashem estará manifestándose en cada uno de los hijos de Israel que conforman ese santuario físico. Pero hoy que nosotros no tenemos el santuario, nuestros hogares, nuestras familias, la forma en cómo nos conducimos, la forma en cómo convivimos con la pareja, con el esposo, con la esposa, eso puede representar la presencia divina. Está entre nosotros. Y ese santuario no se ha destruido hasta que la discordia, la desunión, la falta de paz lo destruya. Y por eso, como dice el profeta, creo que el profeta Zacarías, Sejaria, o perdón, el último profeta es Malaquí, ¿no? Malaquía. El profeta Malaquí reprocha a aquellos que se divorcian y dicen que han aborrecido a la mujer de su juventud y por eso han traído lágrimas, inclusive hasta el altar. Hasta el altar ha derramado lágrimas. ¿Por qué? Porque se destruyó un santuario. Porque la presencia del Eterno se exilió de su lugar a causa de las discordias, a causa de muchas razones, ¿no? A veces las razones no son simplemente materiales, también son un poco espirituales, cuando no hay comprensión, cuando no hay respeto, cuando no se guardan dignidad el uno con el otro y vienen las infidelidades, vienen las impurezas. Pero hasta el altar derrama lágrimas porque se considera un matrimonio destruido como que si se hubiera destruido el Beit HaMikdash. Y si un matrimonio, a pesar de los problemas, permanece fuerte y unido, entonces eso quiere decir que el santuario en realidad no está destruido. Por eso la presencia del Eterno se sigue posando sobre los hijos de Israel, donde hay paz y unidad. Bien, vamos a quedar en esta parte. No sé si hay preguntas, comentarios, algo que ustedes quieran adicionar, aportar. Y antes de cederle las palabras, sus hogares, sus casas. Si usted no tiene casa propia, pero alquila el lugar donde usted alquila, ese le pertenece. Usted pone una puerta, un límite, no cualquiera puede entrar, no cualquiera puede violentar la santidad de su hogar. Tenemos que mantener la armonía, no tenemos que traer anatemas a nuestros hogares, no tenemos que traer problemas a nuestro cónyuge, hay que respetarlo, hay que mantener la dignidad de cada uno de ellos. Hay que entender que Hashem quiere posar en nosotros. Quiere que su presencia divina esté en nuestro hogar en cada Shabbat. Eso acontece. Lindo fuera que todos los días de la semana fuera todo de Shabbat y de paz. Y eso es lo que le pedimos cada Shabbat al Eterno. Que muy pronto vivamos en ese tiempo donde todo va a ser de Shabbat y de paz. Para que la presencia del Eterno esté entre nosotros. Cuidemos nuestros hogares con responsabilidad. Trabajemos y entendamos que donde hay unidad, ahí está la presencia del Eterno. Y donde no hay unidad, ahí no está la presencia del Eterno. Y hay un Beit HaMikdash que no está destruido. Somos cada uno de nosotros siempre y cuando tengamos unidad y paz. Ok, muy bien. Adelante si es que hay preguntas, aportes. Solamente por
uno de los causas principales por las destrucciones tanto del primer templo, a pesar de que ya como estaba el pueblo, le decía, ¿no? Que por fin se mantiene este templo de Hashem, el templo de Hashem es este, porque el pueblo estaba corrompido, el pueblo había impactado, no pueden desfogar, si no, conoció y destruyó todo, se llevó todo, saqueó el santuario, todo el templo. Aquí en Shaul, en estas citas que se acaban de mencionar, ¿verdad? Shaul se ya teníamos claro que ya se quedaba en Hashem, se había apartado del templo, ya del segundo templo, porque en ese momento siempre lo mismo nivel religioso, no había paz, ahí estaban los saduquíes que no pedían la reformación, estaban los peluchín que si tenían, ya había historias de ellos mismos, obviamente que ya no se tenían ánimo estar ahí, y vino pues lamentablemente la destrucción del segundo templo por mano de los romanos. Ahora, con todo esto que se acaba de explicar antes, por eso los Yehudim, y ahora ellos se entienden que cuando haya paz, entonces es cuando va a venir el tercer templo. Y por eso ellos quieren que se hagan esto en sus días. Ahora es al revés, es una pregunta. Ahora ya cuando haya paz en cada lugar de cada Yehudí, entonces vendrá el tercer templo. Ok, es muy buena pregunta. Bueno, los Jajamín nos dicen que el primer santuario fue destruido por 3 pecados, a saber, pecados terribles, que es el homicidio, la idolatría y las impurezas, es decir, las inmoralidades sexuales. Y el segundo Beis Hamikdash fue destruido por Sinat Hinam, odio gratuito. No había unidad, no se amaban, ¿no? O sea, había mucha rivalidad, mucha competencia. Y es tan peligroso el pecado de Sinat Hinam, el odio gratuito, que se compara a los 3 pecados que causaron la destrucción del primer templo, que son muy fuertes. Por lo cual se dice que el tercer Beis Hamikdash se tiene que construir cuando haya amor gratuito. Y ese es uno de los mensajes de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua enfatiza mucho, el mensaje de la redención es ese. Rabbi Yehoshua dice, he aquí les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y el mandamiento que yo les doy es el mismo mandamiento que ha sido dado. Es decir, que el mandamiento lo conocen todos, pero lo estaban aplicando mal. En otras palabras, el mandamiento de amarse los unos a los otros está cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo aplicaban. Y Rabbi Yehoshua prácticamente, de forma práctica, nos enseñó cómo aplicarlo, cómo entenderlo, cómo vivirlo. Y gracias a esa aplicación y a esa vivencia, es que nosotros podemos entender que por amor solamente se va a construir el Beis Hamikdash. Cuando venga el Mashiach, tenemos que amarnos los unos a los otros, entre los hijos de Israel. Y entonces el Mashiach podrá construir el tercer templo. Pero mientras no se den los pasos para la redención, entonces no podremos construir el tercer Beis Hamikdash. De momento lo que podemos hacer es construir nuestros hogares e influenciar a otras personas con el mensaje de la Torá para que el mensaje de la Torá, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, se difunda y se pueda manifestar en otros hogares y así preparar el entorno para la manifestación de Mashiach y que Mashiach construya el tercer Beis Hamikdash. Mientras siga el odio gratuito, mientras siga el odio sin fundamento entre los unos y los otros, entonces el Beis Hamikdash continuará destruido. Eso es lo que podríamos establecer. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a quedar en esta parte y queremos agradecer a todos por su asistencia. El día de mañana vamos a estar mandando un link para seguir estudiando un poco más sobre esta parashá. Y los que deseen pueden participar en el mismo horario. Y los que no puedan participar, no se preocupen, vamos a tratar de grabarla y compartirla. Pero la idea del grupo no es que simplemente el hermano William esté compartiendo. Si ustedes tienen un tema preparado sobre la parashá y quieren compartirlo, pueden hacerlo. Es más, todo lo que ustedes sepan de la parashá sería muy bueno que nos los compartan. La idea es entre todos poder edificarnos. Lo que usted recibió y entendió de la parashá,
puede ser un punto de vista que yo no lo había comprendido y a mí me sirve para edificarme y viceversa. Entonces, el estudio de la Torá es prácticamente compartir lo que recibimos de parte del Eterno. Entonces, si para los que deseen mañana vamos a continuar estudiando un poco más de esta porción de la Torá, por el tiempo vamos a quedar aquí. Toda Rabá por su asistencia. Shalom, bendiciones, que tengan una buena semana y bueno, nos vemos mañana para los que tengan tiempo. Shalom, shalom. Gracias por el juicio, buenas noches. Shalom, shalom, Laila Tov, Shavuot. Shalom, Shalom, buenas noches. shalom, Moshe.